usted se entere que tiene algo poderoso en usted. Tu espíritu ha sido marcado por el sello, la garantía, la herencia. Que permanece en Él necesita empezar a caminar como Él, o tiene que caminar como Él, para poder reflejar la persona, para poder reflejar los atributos que Dios ha colocado en nosotros, que son de Él, no es de ningún hombre. A veces estamos dando más importancia a los títulos de los ministerios que Dios haya podido entregar, de los dones que Dios haya podido entregar, pero en realidad estos títulos no cobran el sentido espiritual hasta que no somos hijos de Él, hasta que de verdad no reflejamos el corazón del Padre, hasta que de verdad no tenemos una unidad verdadera con Cristo. Y cuando hablo de esta unidad es porque conozco de dónde vengo, de dónde me sacaron y por qué lo hicieron. Cuando en realidad tengo un encuentro con Jesús, es que Él transforma todo, es que Él cambia todo ese ser que Él quiso reformar, que Él quiso cambiar, que Él quiso de un sitio pasarlo a otro, de muerte a vida, y dar una vida, y no una vida limitada, una vida eterna. Es una vida que Dios ha establecido para los que están nutriéndose de la raíz, para los que se nutren del olivo. Juan 15:4 dice lo que leía mi hermano en el verso anterior. El verso 4 dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí y como yo en él, dará mucho fruto. O sea que hay una raíz, hay una rama, hay un olivo de donde nosotros nos alimentamos. Si de verdad no estás conectado a ese árbol, si de verdad no estás conectado a esta vid, que es Jesús, ¿qué tipo de árbol eres? ¿De dónde te estás alimentando? La esencia del Evangelio ha sido, será y es Jesucristo. Si hay otro evangelio que está fuera de Cristo, es una mentira, es una falacia, es algo que no tiene fundamento, porque la Biblia, la historia, la ciencia, todo podemos establecerlo a través de la palabra que Él ha dejado. Si hay algo que Jesucristo dijo y que siempre le echan la culpa, yo siempre digo, hermano, ¿por qué relacionan la muerte con el cielo? Sabemos que hay un solo camino establecido por el Señor. Hay una sola puerta, hay una sola llave, y es Cristo. Si usted descansó en Cristo, sabemos dónde lo vamos a ver. Si usted está fuera de Cristo, yo creo que es tiempo de que entre, para que pueda permanecer en Él eternamente. Mucha gente relaciona esto y dice, sí, me voy al cielo, se murió y se fue al cielo y está allá con Dios. La Biblia no muestra eso, mi hermano. Y el Señor que dijo que su palabra permanece para siempre, que no se caerá una hoja de un árbol sin que se cumpla la palabra, Él mismo la sostiene. Es la palabra de Él que sostiene, y es verdadera, y tiene poder, y está viva. Porque es Jesucristo la esencia de la vida. Es Jesucristo la esencia y la plenitud de todo lo que usted pueda llamar universo. Cuando llama universo es la complejidad, la completación de las cosas que han sido creadas por Él y para Él. O sea que fuera de Cristo no hay nada, mi hermano. Déjeme decirle que está engañado si está viviendo en cualquier religión que no predique a Cristo como el fundamento. Muchos llamamos a los títulos, como decía antes, pero para llegar a estos ministerios de apostolados que lo forma la iglesia, primero somos llamados hijos. Y un hijo que conoce el corazón del Padre va a fungir como apóstol, como maestro, como pastor, como evangelista y como profeta. Antes somos llamados hijos porque Cristo fue llamado hijo antes de ser el apóstol que se llama en hebreo, antes de ser en Juan el pastor que lo llaman allí, antes de ser el maestro o rabino que muestran los evangelios, fue llamado hijo. Primero, este es mi hijo, a él obedeced. Así que tenemos que permanecer en un sitio, y si es Cristo
lo que está diciendo la palabra, que tenemos que permanecer, no hay otro. Fuera de Él no hay nada, mi hermano. Por eso nosotros siempre decimos, lo mejor está por venir, porque la esperanza fue puesta en Cristo. Él dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el otro, el que le va a mostrar todos mis tesoros, el que le va a mostrar todas las cosas acerca de mí, el que le va a mostrar aún más de lo que yo no le mostré. Así que el Espíritu Santo sigue obrando en la persona de Cristo. Por eso es que decimos, la nueva vida la sostiene el Espíritu Santo. No es una nueva vida que muchos dicen, recibí a Cristo, soy salvo, siempre salvo, puedo pecar, puedo hacer esto. Yo soy salvo porque recibí a Cristo. Es una oración religiosa. Lo que le da vida a esa oración que está en Romanos 9 es el arrepentimiento genuino de corazón, que lo va a llevar de un sitio a otro y que le va a comenzar a dar una transformación. Si usted está apartado de Cristo, si usted cayó, si usted hoy se alejó de Cristo, déjeme decirle que Él siempre va a estar buscando, Él siempre va a estar llamando, Él siempre va a estar esperando que el hombre que cayó poder acercarse a Él. Ese es el método que Dios usa, que usó con Pablo, que usó con muchos de los hombres. Así que no hay una justificación porque estemos en algún pecado en esta carne. La justificación es para nunca cambiar. La justificación que a veces decimos, no, es que yo soy esto, yo soy aquello, yo estoy en pecado, no es mi tiempo, es porque no quieren salir de ese pecado, es porque no quieren salir de ese sitio, y Cristo vino para eso, para hacer la transformación de las tinieblas a la luz. Primera de Pedro 2:21, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también en Cristo sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Esto lo dice Primera de Pedro, capítulo 2:21. Si hay algo que tú estás siguiendo y no son las pisadas de Cristo, estás equivocado, mi hermano. Estamos equivocados cuando no tenemos el modelo principal por el cual la historia muestra que fue dividida en dos, un antes y un después, y tiene antes de Cristo, después de Cristo. No hay otro. No es antes de Buda ni después de Buda, no es antes de nadie. Pueden tener los dioses que tengan, hay un solo Señor, y fue establecido en la tierra para salvación del hombre. Mi hermano, es un tiempo donde la iglesia tiene que regresar al primer lugar. La iglesia tiene que transformar, ser los reformadores de todos los ambientes, de todos los niveles, porque a eso nos ha llamado Cristo. Vamos a volver a las calles, la iglesia va a regresar a las calles, la iglesia va a regresar a las casas, la iglesia va a regresar a los trabajos, pero la iglesia es usted, porque usted es el cuerpo de Cristo. Estoy refiriéndome literalmente. Su cuerpo es la morada del Espíritu Santo. La iglesia no es ese templo donde vamos y nos reunimos y compartimos el amor sin dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre, dice la palabra. Pero usted, a veces referimos la palabra iglesia a ese templo, el templo donde vamos, nos nutrimos, nos fortalecemos en oración, en unidad, para salir y mostrar quiénes somos verdaderamente. El cuerpo de Cristo transformado, reformado, y que vino a esta tierra para mostrar la luz que la oscuridad necesita, la luz que la oscuridad necesita. Si están en tiniebla en su casa, muéstrele lo que usted tiene en su corazón, muéstrele el carácter de Cristo para que esa transformación empiece a ocurrir en ese lugar. Víctor, Pedro dice que tenemos que seguir las pisadas del Maestro. No es fácil, nadie está diciendo que es fácil, pero con Cristo todo es posible. Todo es posible en Cristo Jesús, porque Él ya venció. Y si hay algo que a usted le parece difícil, entrégueselo a Jesús. Dele esa carga a Cristo para que pueda descansar en Él y Él pueda guiar sus pasos. Hay una realidad que no podemos ignorar, ¿no? Cuando hablamos de permanecer en Él, no mucha gente permanece. Y no mucha gente anda como Él anduvo. Y creo que se debe a no conocer a Jesús. Como dije, muchos conocen a un Jesús histórico, a un Jesús religioso. Es más, hasta se va a escuchar hereje lo que voy a decir, pero muchos conocen al Jesús de la Biblia. Pero no conocen al Jesús que escribió la Biblia. Es muy diferente. Muchos conocen al Jesús que está plasmado en un libro, pero no al que le puede dar vida. Recordemos que la palabra es el logos de Dios, lo que Dios escribió, pero esa palabra cobra vida cuando nosotros la ponemos en práctica, cuando viene un remo, una revelación en nuestras vidas. Dice el que dice que permanece. O sea que hay muchos que dicen, no, es que yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, los domingos me congrego,
yo soy cristiano, yo no hago nada malo, yo me porto bien, soy un buen cristiano. Ahora, si el cristianismo fuera o se tratara de que nos portáramos bien, yo creo que hubiera muchos cristianos, ¿no? Porque hay mucha gente que ciertamente no conociendo a Jesús se porta bien. Sin embargo, tenemos que entender que Él dice, el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Mucha gente no permanece porque no conoce a Jesús. Usted hablaba de, muchas veces lo que usted decía, ¿no? Nos concentramos en la estructura de un edificio, pero no vemos que nosotros somos piedras vivas. Amén. Que juntos, dice el apóstol Pedro, edificamos la casa espiritual de Dios. Ahora, todo lo que no permanece es que no tiene un buen fundamento. Cuando usted levanta una casa, si usted levanta una casa y no pone un fundamento, no echa los cimientos, esa casa al tiempo se va a caer, porque no tiene un fundamento sólido en el cual pueda descansar, en el cual pueda permanecer. Y esta es la clave. La palabra dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la principal piedra del ángulo. Jesús es la piedra angular, Jesús es el cimiento, es la roca en la cual tenemos que estar edificados. ¿Para qué? Para que podamos crecer en el fundamento. El apóstol Pablo dice, yo soy el perito arquitecto, y nosotros edificamos sobre la base que es Cristo. Y dice la palabra, mire bien todo el que sobreedifica. Tenemos que ver cómo estamos edificando, cómo estamos poniendo el fundamento. Si nosotros simplemente empezamos a poner un fundamento o establecer otro fundamento que no es Jesús, que no es la palabra, que no son los principios que Él nos ha dejado, ciertamente nunca vamos a poder edificar algo sólido. Muchas veces hay ministerios, hay iglesias, hay congregaciones, me habían dicho, que están creciendo. Usted ve iglesias muy grandes, hermano. Ve a veces media iglesias, ve iglesias que van avanzando, van creciendo. Y a veces aparentemente se puede ver un crecimiento, pero siempre que no hay un fundamento sólido. Y es que es necesario poner esa estructura para poder entender lo que Dios quiere hacer con nosotros como su cuerpo. La palabra dice que somos el cuerpo místico de Cristo. Si nosotros como ministros, como pastores, no ponemos un fundamento en nuestra iglesia, que es Cristo, si nuestro mensaje no es cristocéntrico, si la palabra que nosotros estamos hablando sobre el pueblo no es un mensaje cristocéntrico, donde Jesús es la persona que toma el primer lugar en todo lo que hacemos, en todo lo que hablamos. Podemos hablar de mil cosas, pero si Jesús no es el centro, el fundamento que nosotros pongamos sobre las vidas, de las cuales, en las cuales la gente va a poder crecer, pues tal vez se va a poder levantar algo muy bonito, pero dice la palabra que cuando venga el tiempo de la prueba, se va a probar si son hojas, si son hojarascas, si heno, si lo que nosotros pudimos edificar va a poder permanecer. Y esta es la clave, hermano, porque si nosotros estamos edificando sobre algo que no está firme, simplemente cuando venga el tiempo de la prueba va a caer. Porque hay tantos cristianos que tienen 15, 20 años en el Señor y de repente se vuelven atrás. De repente dicen, no, ya no quiero saber nada de Cristo. Y no sienten nada de convicción en su corazón. No cambian, dicen, se vuelven completamente al mundo. Y la gente dice, bueno, ¿qué pasó con este hermano que era cristiano? Lo que pasa es que no tenía un fundamento. La palabra dice que cuando nosotros conocemos a Jesús, Él pone un sello en nuestro corazón. Y es como cuando a la gente está edificando una casa, ¿no? Mucha gente cuando se compra una casa, a veces va la gente y cuando está ahí el cemento fresquecito va y pone su nombre, o hay gente que va y pone una palabra, pone una Biblia ahí y pone algo que puedan recordar
Lo mismo Jesús hace con nosotros. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, Él viene y nos sella con su Espíritu Santo. Y ese sello es la garantía que nos afirma y nos asegura que si nosotros estamos en Él, vamos a permanecer en Él. Porque cada vez que nosotros queramos salirnos, queramos apartarnos, va a estar el Espíritu Santo ahí tocando, diciendo: hey, tú eres de Cristo, tú tienes un sello, tú tienes una marca, tú por eso hoy caminas como Él caminó, porque tú has sido llamado, porque tú has sido escogido por Él, para que tú puedas caminar de esta manera. Hermano, tenemos que ver que la permanencia en Cristo en sí es cuestión de decisión, pero también es cuestión de Jesucristo nos tiene ahí. La palabra dice: no se trata del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Dios tuvo misericordia en llamarnos, en poder escogernos, en ponernos en el camino donde nosotros podemos caminar libremente y seguirlo a Él con un corazón que lo ama, con un corazón que lo busca. Y nosotros simplemente, como usted leíamos ya en el, creo que es el versículo más clave, ¿no?, para poder entenderlo, Juan 15. El Señor se compara, nos compara con pámpanos, nos compara con frutos, con ramas. Tenemos que dar frutos en Cristo. Toda persona que está en Cristo tiene que dar frutos. La persona que simplemente no da fruto, dice la palabra, es cortado. ¿Por qué? Porque no estaba permaneciendo. Es más bien dicho, nunca permaneció en Él. Fue como esos árboles. Por ejemplo, estamos en el tiempo de la Navidad, ¿no? Como cuando se levanta el arbolito y le ponen las esferas ahí, nada más, pero pues simplemente son sobrepuestas, no es como un fruto que nace del árbol, de la rama, de la semilla. Y es lo que Dios quiere, que nosotros podamos dar fruto, que no seamos superficiales, que no seamos simplemente cristianos que podamos aparentar ser, sino que verdaderamente seamos y podamos reflejar eso que Él ha puesto en nosotros. El que permanece, bendito sea el nombre de Dios, porque a cara descubierta, dice, cuando estamos hablando de a cara descubierta es porque tal vez estamos viendo un espejo. Muchos hoy en día tienen ese espejo empañado, lo tienen sucio, están viendo otro reflejo, están viendo otra cosa y no se están reflejando ni le están reflejando a sus hijos eso que Dios quiere que le reflejemos. Para que ellos puedan tener una mejor esperanza, es tiempo de que limpiemos el espejo, es tiempo de que limpiemos el vidrio, para que ellos puedan ver a cara descubierta a su Padre, para que ellos puedan ver el reflejo de Dios en nosotros. Ya basta de tanta inmadurez, de tanta imitación, porque a veces queremos imitar tantas cosas, pero no tenemos el reflejo claro, el reflejo de la luz de Cristo. Primera de Juan, capítulo 2, 28, dice así: ahora, queridos hijos, permanezcamos en Él, para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de que no vamos a ser, de no ser avergonzados en su venida. Hay muchos que van a ser avergonzados en su venida porque no han permanecido en Cristo. Han permanecido más en títulos, han permanecido más en apariencia, han permanecido en otras raíces y no se han nutrido de la verdadera. No han podido establecer el reino de Dios porque en su corazón esa semilla que Dios plantó no ha dado fruto, está muerta. No llevan el ADN de Cristo. Cuando uno lleva el ADN de Cristo, siente una pasión por lo que el Padre ha dicho, siente una pasión por lo que el Padre ha establecido y que vamos a ver. Y eso lo establecemos nosotros, porque nosotros vinimos a esta tierra y cuando Dios nos transforma es para que establezcamos el reino de nuestro Padre. Hay muchos reinos en esta tierra, hay muchos movimientos, hay muchos manifestaciones, pero que no tienen nada que ver con el reino de Cristo. Y esta imitación es lo que ha opacado. A veces estamos hablando, mi hermano Víctor hablaba del sello del Espíritu Santo. En este mundo lo que más se muestra son las marcas, son los sellos, pero son sellos de este mundo. Si vas a ver, si trabajas para una empresa, llevas el nombre de la empresa. Si estás en un templo congregándote, llevas el nombre del templo. Si estás siguiendo una doctrina, llevas el nombre de la escuela o de la doctrina a la cual estás estudiando o quieres servir. Mi hermano, la esencia del Evangelio es Cristo. Si en realidad no estás mostrando a Jesucristo,
no estás mostrando nada. Estás llevando un sello más, una marca más de este mundo. Estás llevando un modelo más de este mundo. La esencia es Cristo. Y de la raíz nos nutrimos. De ahí es donde ha nacido la vida, de donde Él tuvo que bajar y poder cumplir con el mayor propósito al cual había sido enviado. Era restaurar, llevar cautivo a la cautividad, transponerla a otro sitio, transformarla y empezar a mostrar a los hombres que Él era la verdad, no una religión de la que habían hablado, de los que los profetas habían profetizado y muchos no habían creído. Cuando Él se hizo presente, se estuvo apareciendo 40 días y 40 noches, dice la Biblia, después que resucitó. Y esta resurrección era para establecer que ya había llegado la luz, que ya había llegado la vida, que aquellos que estuviéramos en Él, dentro de Él, por Él y permaneciéramos en el ADN de Él, ya no vamos a ver muerte. No hay condenación para los que están en Cristo. Y cuando me refiero a la condenación es a esto. Este verso está muy claro. Para que no sean avergonzados cuando sea la venida de Cristo. Muchos van a ser avergonzados porque no han permanecido en Él. Porque han permanecido más en una doctrina que en Cristo. Han permanecido más en un título que en Cristo. Han permanecido más en una religión que en Cristo. No en una relación con el Padre. No han entrado a las recámaras y han estado de amores con Él. Es necesario volver a entrar a ese lugar. Es necesario volver de amores con el amado, con el que ha sido puesto en la tierra para transformarla, por el que han sido creadas todas las cosas. Yo no sé a quién estás amando tú. No sé si amas más tu trabajo, o amas más tu religión, o amas más tu doctrina que a Jesucristo. Estoy hablando del evangelio verdadero. Estoy hablando de algo que tiene el poder para transformar al hombre, que ha sido establecido. Por eso es que Él dice, yo no los voy a juzgar. Mi palabra lo va a juzgar, porque ya ha sido establecida. Así que no le echen más la culpa a Dios de todo lo que tú hayas cometido como pecado, de todo lo que hayamos cometido con debilidad. La carne es débil, el espíritu está por encima. Cuando tú alimentas más al hombre espiritual, la carne va a estar muerta. Tiene que estar muerta para Cristo. Las manifestaciones de la carne es pecado. Los frutos de la carne es muerte. Pero en el espíritu vas a empezar a caminar como el hombre que Dios está esperando ver. El hombre que Dios le ha dado vida a través de Cristo Jesús. Es la raíz, es la vid. Mira lo que dice en este mismo libro de Primera de Juan, en el capítulo 3, dice: todo el que permanece en Él no practica el pecado. Es la diferencia. La práctica del pecado a aquel que peca, cae y se arrepiente, que no está en una práctica continua. Es la gran diferencia del que sigue a Cristo, del que dice ser seguidor de Jesús, del cristiano, a aquel que una vez recibió a Cristo, pero sigue en su vieja naturaleza, sigue practicando el pecado, no ha podido ser desligado, no ha podido ser transformado, porque quiso vivir más en su pecado, revolcándose allí, y sigue en esta práctica de pecado. Sigue diciendo la palabra, está escrito: todo el que practique el pecado no le ha visto ni le ha conocido. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. Aquellos fariseos, cuando le dijeron prácticamente a Jesús, ¿de quién eres hijo?, le hicieron la pregunta. Jesucristo no le respondió suavemente. Él le contestó. Y cuando le dijo que ellos eran hijos del diablo, lo juzgaron. Y mucha gente todavía juzga a Jesús porque le dice: oye, ¿cómo es capaz de que el Hijo de Dios le dijera estas cosas? Estos fariseos le estaban diciendo que él era un bastardo, porque estaban hablando de José y María, que María había dicho que había venido del Espíritu Santo. Sí, porque el ADN de Dios es puro. 100% hombre, 100% Dios. Y cuando estos fariseos quisieron decirle a Jesús que era un bastardo, Él les dijo lo que ellos en verdad eran, que eran unos hijos del diablo, porque no habían tenido la revelación del Hijo de Dios. No habían tenido la revelación del que había muerto y había resucitado, del por el cual desde antes de la fundación del mundo ya había establecido
que iba a venir a esta tierra a derramar su sangre para poder hacer justicia por aquellos muertos que están clamando todavía en el cielo. Hubo una transformación, allí paró. La sangre de aquellos que murieron desde el Génesis hasta que Cristo vino a la tierra y derramó su gota de sangre, todavía sigue clamando. Es la primera y es la última, porque es la única sangre que puede cambiar al hombre, la que perdona los pecados y la que hace que uno deje la práctica del pecado. El ADN de Cristo, cuando entra a tu cuerpo, el Espíritu Santo cuando entra, empieza a revolucionarlo y empieza a sacar y a purificar lo que está sucio, para darle brillo, para darle luz y para darle una nueva vida. La semilla de Cristo, dice la Biblia aquí, ninguno que haya nacido de Dios practique el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él, no puede practicar el pecado. La práctica, y un pecado que sea de arrepentimiento, de corazón, de contrición, hace una diferencia. Hermano, si estás practicando algo normal y naturalmente como el mundo te ha enseñado, es tiempo de que te arrepientas. Es tiempo que de verdad vengas a los pies de Cristo, porque hay muchos en la iglesia que no le han conocido porque no han sido salvos, no se han arrepentido de corazón y no han dado el fruto de la semilla de la cual estoy hablando en el capítulo 3, primera de Juan, los versos 7 al 10. Allí puede encontrar la semilla de Cristo. Así que es un tiempo de permanecer, Víctor, es un tiempo peligroso donde se está jugando a la iglesia, se está jugando a ser cristiano, pero no estamos siguiendo las pisadas del Cristo, no estamos siguiendo las pisadas del enviado, no estamos siguiendo las pisadas del apóstol por excelencia, el enviado, el Mesías, aquel que iba a venir a transformar al mundo, aquel que iba a dejar las huellas, las deja marcadas. Llevo las cicatrices de Cristo, decía Pablo. ¿Qué marca estás mostrando tú? La marca del emblema de tu compañía, la marca del equipo a cual pertenece, la marca de un conjunto deportivo, o lleva la marca de Cristo en tu corazón. Que la cruz no se te olvide lo que eso significa para el mundo. Vino a transformarlo, y cada vez que se levante una cruz, recuerda que está vacía, porque el que estuvo allí está vivo y sigue transformando el mundo hasta su venida. Se acerca la venida del Cordero, se acerca la venida del Maestro, se acerca la venida del Mesías. Es tiempo de que empecemos a mostrar sus marcas. Es tiempo de que empecemos a mostrar su ADN. Es tiempo de que empecemos a mostrar la verdadera iglesia de Cristo, que es la seguidor de Jesús, la que sigue los pasos de Jesús, de su Maestro. Permanecer es obedecer. Si permanecemos es que estamos obedeciendo. Creo que es lo mayor que el Señor Jesús nos ha dejado en esta tierra, el poder obedecer su palabra, porque obedecer su palabra es poder permanecer en lo que Él nos ha dicho. La palabra dice en el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. La tercera habitación con Dios es poder permanecer en Él. La exhortación en este día es poder andar como Él anduvo. Examine, vaya a la palabra, vaya a la escritura, mire la vida de Jesús, mire cómo Él caminó, mire lo que Él hizo, mire todo lo que Él vivió, los milagros que Él hizo, las palabras que salían de su boca. Cuando nosotros empezamos a mirar a Jesús de esta manera, vamos a poder caminar como Él anduvo. Si nosotros empezamos a seguir esos pasos, vamos a poder ver resultados en nuestras vidas y vamos a poder permanecer en Él. Es interesante, escuchaba ayer un testimonio de una persona que preguntaba, bueno, es que yo quiero ser usada por Dios, decía. Yo quiero andar como Jesús anduvo, en milagros, en señales, en prodigios. Y se le acercaba a un ministro, a un hombre, un evangelista muy reconocido, que era usado en esta área. Dice, oye, yo quiero ser usado por Jesús. Y dice que el evangelista le decía, bueno, ¿quieres ser usado por Jesús? Sí, yo quiero ser usado por Jesús. Y este hombre pensó que le iban a poner las manos, ¿no? Que iba a orar por él y que iba ahí a pasarle todo. Dijo, bueno, cuando seas capaz de leer Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, y de ahí le sigas con Romanos, cuando seas capaz de leerlo por 4 años seguidos, sin parar, uno tras otro, cuando estés tan envuelto de la palabra, entonces vas a poder vivir eso. Dice que ese era un principio de un evangelista hace tiempo.
¿Por qué? Porque estás tan lleno de la palabra, estás tan lleno de fe, tan cargado de Dios, que simplemente ya lo que vas a hacer va a ser por inercia. Ya te va a salir como el sudor te sale de la piel. O sea, ya vas a poder hacer las cosas simplemente porque estás tan lleno, estás tan impregnado de Jesús, de la palabra, que simplemente lo vas a hacer ya de un modo natural. Porque vas a tener la palabra en tu mente, en tu corazón, en tu boca, y no se te va a hacer difícil caminar. Hermanos, si no leemos la palabra, si no permanecemos en Jesús, difícilmente vamos a poder andar como Él anduvo. Esta es la palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón en este día, y yo creo que a los primeros que nos confronta esta palabra es a nosotros. Amén. Porque nosotros tenemos que todos los días poder permanecer en Él, poder caminar como Él caminó en esta tierra y poder vivir una vida cristiana así como Él caminó siempre agradando al Padre. Hermano, tenemos algunos mensajes que nos están entrando aquí para que piden oración. Donde la gente está buscando ponernos de acuerdo con ellos, ¿no? Sobre oración, sobre sanidad. Vamos a orar antes de poder cerrar este blog y poder creer que el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el mismo Dios que capacitó a hombres en la Biblia, que los llamó a poder permanecer en Él, es el mismo Dios que hoy nos está llamando a poder permanecer en Él, y que nos da una esperanza mejor, una esperanza que el mundo no puede dar, y ese es poder conocerle a Él. Vamos a hacer esta oración y a creer que Dios, Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad también. Amén. Bueno, vamos a orar, y allí donde usted está, si está viendo y está creyendo, nos unimos a usted en oración, como dice la Biblia, donde 2 o 3 se unan. Estamos en el mismo espíritu. Yo me uno a usted, a su petición. Mi hermano, lo hacemos creyendo de que por sobre todas las cosas hay un nombre. El nombre de Jesús de Nazaret ha sido establecido, ha sido dado a los hombres para que podamos tener la oportunidad de ser salvos, de ser sanos, de poder ser libres y gozarnos en Él. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, yo declaro esta palabra de permanencia, para que no nos desviemos de tu propósito en nosotros, Señor. Hoy declaramos la palabra de sanidad, de libertad, de gozo, que viene por tu salvación, que viene por tu sangre, Señor amado. Padre, tú eres el dueño de esta casa porque hemos sido creados en ti y para ti, Señor. La casa del Espíritu Santo, Señor amado. Permite que obren estas personas que tienen necesidad hoy de sanidad, que tienen necesidad de falta de perdón, Padre eterno, que tienen necesidad de que tú cures su corazón, Señor, de que tienen necesidad de que tú sanes su alma, su espíritu, su cuerpo. Hoy declaramos la palabra de permanencia de Espíritu de Dios en ellos, que su casa sea tu casa, Padre amado, para que ellos puedan vivir a cara descubierta, Padre amado, para que ellos puedan mostrar tu luz, para que puedan mostrar tu gozo y sobre todo tu salvación. Padre, declaramos la palabra de salvación sobre cada uno de estas personas, Señor, que hoy se unen a nosotros creyendo de que tú ya lo has hecho, de que tú ya lo hiciste, Padre, desde antes de la fundación del mundo. Padre, de que tú venciste al que tenía las llaves, Señor amado, de que tú resucitaste para darnos una mejor gloria, una gloria que solo está en ti y por ti. Bendito sea el nombre de Dios. Declaramos esta palabra en el nombre de Jesús de Nazaret, nombre que es sobre todo nombre. Le bendecimos y recuerde siempre que lo mejor está por venir, una mejor esperanza en Cristo Jesús. Bendiciones. Usted se entere que tiene algo poderoso en usted. Tu espíritu ha sido marcado por el sello, la garantía, la herencia.